Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión tenemos un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé, pero como pueden ver su numeración va por encima del número 24, lo cual significa que vamos a centrarnos no en un álbum canónico de las aventuras de Tintín, sino en algún otro aspecto de la obra o de la vida del gran dibujante belga Georges Remy, más conocido como Hergé. Y en esta ocasión vamos a hablar de los dos primeros álbumes que son realmente la primera historia de Jo, Sete y Joko, que son otros personajes que Hergé dibujó y que Hergé creó durante un cierto tiempo. Son personajes que yo conocí, pues por supuesto, como supongo que la mayor parte de los lectores, después de haber conocido las aventuras de Tintín, también cuando era pequeño, y me ofrecieron la perspectiva de que la obra de Hergé no se ceñía simplemente a las aventuras de Tintín, sino que iba mucho más allá y que era mucho más amplia que simplemente la serie más popular y la serie por la que siempre será recordado Hergé. Hay otras series y una de ellas es esta, la de Jo, Sete y Joko. A Tintín, de hecho, le precedió Totor, el jefe de patrulla de los Boy Scouts que Hergé creó para Le Boy Scout Belge, la revista de los Boy Scouts belgas, y que en cierto sentido es ya un Tintín embrionario. En algún momento tendremos un vídeo dedicado específicamente a Totor. Pero al mismo tiempo que publicaba las aventuras de Tintín a partir de 1929, esas aventuras de Tintín que aparecían en el Petit Vingtième, Hergé también creó otros personajes, quizá, bueno, sin duda menos conocidos, pero también interesantes, aunque gozaron de menor éxito que Tintín y compañía. Por ejemplo, tenemos a Popol et Virginie, ya hemos dedicado un vídeo a ese álbum de Popol y Virginie chez les Lapinot, bueno, pues ustedes lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, también dentro de la serie Tintín y Hergé. Tenemos también a Quique Flupke, o en español Quique y Floopy, que eran dos niños bruselenses que se metían en un montón de problemas, pero cuyas aventuras no eran, desde luego, tan complejas como las de Tintín o incluso como las de Jo, Sete y Joko, que son los personajes de los que vamos a hablar hoy. Jo, Sete y Joko, los vemos aquí en la portada de este libro, que es el primero de los álbumes de Jo, Sete y Joko. Aquí está Jo, es este niño, Sete, que es su hermana, y Joko, que está ahí, es el mono que es su mascota. Y los tres juntos viven o vivirán aventuras dentro de las páginas de este álbum y de otros álbumes. Pero la pregunta es ¿por qué Hergé creó esta serie? Pues no la creó porque él realmente quisiese crearla, sino porque se lo pidió un semanario francés en el que ya salían las aventuras de Tintín. Hergé creó Jo, Sete y Joko a petición del semanario católico francés Cœur Vaillant, o Corazones Valientes, que, como digo, publicaba las aventuras de Tintín en Francia, y los directores de esta publicación querían unos héroes más convencionales que Tintín, es decir, unos héroes que tuviesen una familia, que tuviesen unos padres y que además viviesen explícitamente en Francia y no en Bélgica. Y en las conversaciones con Hergé, pues estas conversaciones que a principios de los años 70 Hergé mantuvo con Numa Sadoul, Hergé rememora la génesis de la serie de Jo, Sete y Joko, y la verdad es que Numa Sadoul no le pregunta directamente por Jo, Sete y Joko, sino por Quique y Floopy, por Quique Flupke. Pero Hergé, además de hablar de Quique Flupke, empieza a hablar también de Jo, Sete y Joko. Dice
fue para Cœur Vaillant para quien yo creé los otros pequeños héroes, de los cuales les he hablado, Josette y Joko. En la dirección de este periódico me dijeron más o menos lo siguiente: ¿sabe usted? Su Tintín no está mal, nos gusta, pero verá, no se gana la vida, no va a la escuela, no tiene padres, no come, no duerme, eso no es muy lógico. No podría crear un pequeño personaje cuyo papá trabaje, que tenga una mamá y una hermanita y un pequeño animal de compañía. Entonces, es una petición, es un encargo realmente de los directores de esta publicación católica francesa, Cœur Vaillant, Corazones Valientes, y Hergé accede. Y continúa hablando Hergé en estas conversaciones y dice: en aquel entonces yo tenía en mi casa varios juguetes para un trabajo de publicidad y entre ellos había un pequeño mono llamado Joko. He creado pues, aparte de ese Joko, una pequeña nueva, a partir, perdón, de ese Joko, una pequeña nueva familia, en realidad para responder al deseo de aquellos señores de Cœur Vaillant, diciéndome por otra parte que quizás tenían razón. Entonces, esa es la génesis de Josette y Joko. Al contrario que con Tintín, Josette y Joko fueron realmente un encargo de la revista francesa Cœur Vaillant. Y Benoît Peters, en Tintín y el mundo de Hergé, Tintin and the World of Hergé, en esta traducción inglesa, señala que Hergé probablemente se inspiró en una serie de páginas que dibujó en 1934 para la publicidad de una confitería para la creación de los personajes de Jo y Zette. Y si vamos a la página 140 de este libro, vamos a ver si lo encuentro aquí, en la página 140 de este libro tenemos aquí, en esta parte, aquí, tenemos a estos personajes que ahí dice la boule de cristal, la bola de cristal. Estos son unos personajes que Hergé había creado para una confitería y que realmente tienen mucho que ver o son muy parecidos a Josette y Joko, con lo cual es muy probable que Peters tenga razón y que se haya inspirado en estos personajes creados para la publicidad de la confitería en la creación de Josette y Joko. Parece muy evidente, de todos modos, que a Hergé le disgustaba mucho trabajar por encargo y además los parámetros que le proporcionó la dirección de Cœur Vaillant pronto propiciaron que Hergé se sintiese demasiado constreñido y este escenario de unos personajes con una familia limitaba considerablemente las posibilidades narrativas de la serie. Esto es algo que en esas mismas conversaciones con Numa Sadoul, Hergé continúa explicando con muchísima claridad lo constreñido que se sentía y lo difícil que le resultaba continuar a veces con esta serie. Dice, en principio fue necesario dar una profesión al papá, una profesión que le llevara a viajar. Bueno, ingeniero resultaría bien. Efectivamente, el padre de Jo y Zette es ingeniero. Pero además de esto, ese papá y esa mamá pasaban la mayor parte de su tiempo llorando, preguntándose por la suerte de sus pobres hijos que desaparecían en todas direcciones. Entonces había que hacer viajar a toda la familia. Era, dice Hergé, era abrumador. Abandoné. Tintín al menos es libre. Feliz Tintín, dice Hergé. Esto me recuerda aquella frase de Jules Renard: no todo el mundo puede ser huérfano. Típica frase interesante y profunda de Jules Renard,
que en este caso pues se explica claramente, es decir, Tintín no tiene familia y por tanto tiene muchísima más libertad para que su creador Hergé pueda tomarse todo tipo de libertades narrativas sin tener que estar continuamente justificando lo que otros personajes tienen que hacer. De hecho, a Tintín se le ha criticado en muchas ocasiones que no tuviese una familia, que no tuviese una relación sentimental incluso, pero eso Hergé lo veía desde un punto positivo porque le daba mucha libertad para poder imaginar situaciones diferentes para Tintín con bastante sencillez. Esto no es tan fácil cuando los personajes de Josette y Joko tienen una familia y hay que estar siempre justificando dónde va a estar la familia, dándole un papel a la madre, dándole un papel al padre, etc. Quizá por eso Hergé no hizo muchísimas historias de Josette y Joko, aunque sí hizo algunas y vamos a hablar en diversos vídeos acerca de ellas, empezando con esta de hoy. Lo que es cierto es que Hergé acabó creando 3 historias diferentes de Josette y Joko y realmente 2 de esas historias son en 2 partes y luego hay una tercera historia solo en una parte para un total de 5 álbumes. Es decir, tenemos la primera de las historias, que es de la que vamos a hablar hoy, en su publicación en álbum son 2 álbumes diferentes. La segunda historia, que tendrá su propio vídeo, también es un ciclo de 2 álbumes y después hay una historia final que no es bipartita, sino que tiene solamente una parte. 5 álbumes en total y 3 historias diferentes de Josette y Joko a lo largo de varios años. La primera de esas historias, como digo, se publicó en formato de libro en 2 partes y se le tituló de una manera general El rayo misterioso en la traducción española o en francés Le rayon du mystère. Y es la primera y comprende, como digo, 2 álbumes que son estos. Por un lado, la primera parte de la historia, Le Manitoba ne répond plus, el Manitoba no contesta en la traducción española, y por otro lado tenemos aquí L'éruption du Caramaco o la erupción del Caramaco, la segunda parte. Esa sería la traducción española. Yo tenía originalmente estos álbumes en español y los tengo todavía, pero estas son las ediciones en la lengua original, que es el francés. Este rayon du mystère o rayo misterioso empieza a publicarse no en blanco y negro, sino en rojo y negro, como dice Hergé en las conversaciones con Sadoul, en Cœur Vaillant, en enero de 1936 y no concluye hasta junio del año siguiente, 1937. Entonces la publicación serializada en Cœur Vaillant pues llevó más o menos año y medio y se publicó después en estos 2 volúmenes en forma de álbum. El estilo narrativo recuerda claramente e inequívocamente a los primeros álbumes de Tintín. No hay que olvidar que Hergé estaba creando La Oreja Rota más o menos al mismo tiempo para el Petit Vingtième con Tintín y Milou como protagonistas. Si abrimos el Manitoba no contesta y la erupción del Caramaco, aquí tenemos ambos, aquí en la mano tengo los 2, uno y otro, pues nos vamos a encontrar con mucha acción, muchos gags, coincidencias, situaciones inesperadas, caídas, persecuciones, periplos por diversas partes del mundo, etc. Es decir, nos recuerda mucho a los primeros álbumes de Tintín. Tintín en el país de los soviets, Tintín en el Congo, Tintín en América, un poco también Los cigarros del faraón. En cuanto a la trama,
contiene prácticamente todos los elementos típicos de una novela de aventuras, porque esto es lo que realmente es un cómic de aventuras muy influido por las novelas populares de aventuras de la época. Tenemos viajes, secuestros, persecuciones, cautiverios, una isla en la que viven caníbales. Ahí nos encontramos de nuevo con elementos que nos recuerdan a Tintín en el Congo, un científico loco que quiere dominar el mundo a través de un ejército de robots, ni más ni menos. Incluso tenemos piratas, aunque piratas de la era moderna, no nos encontramos ahí con Rackham el Rojo, sino más bien con piratas modernos dirigidos por un científico loco que quiere dominar el mundo a través de un ejército de robots. La premisa básica de esta historia es que usando un rayo misterioso, una banda de piratas de la era moderna duerme a los pasajeros de barcos transatlánticos para robarles todas sus posesiones. Estos piratas de la era moderna son secuaces realmente de un científico loco que usa estos botines que consigue para financiar sus investigaciones con objeto de crear ese ejército de robots con los cuales dominar el mundo. La guarida de estos piratas y del científico se encuentra ni más ni menos que en el fondo del mar. Esto nos recuerda a lo que ocurrirá, por ejemplo, en la película Tintín y el lago de los tiburones, muchas décadas después. Josette y Joko se encuentran un día jugando en la playa, en Francia, por supuesto, y deciden remar en una barca, jugar con una barca y empiezan a remar, pero debido a la niebla se perderán en el mar y acabarán siendo prisioneros de estos piratas y del científico loco. A lo largo de esta alocada aventura llegarán a una isla habitada por caníbales, pasarán un tiempo también en Nueva York, bueno, muchas cosas ocurrirán y ese científico loco que he mencionado ya en un par de ocasiones lo tenemos aquí. Este es uno de los robots que quiere crear y ahí lo tenemos, pues ha perdido el conocimiento por algo que ocurre en la historia, pero ese es el científico loco y realmente tiene pinta de científico loco, no hay ninguna duda de eso. La primera parte, que es la que estaba enseñando aquí, le Manitoba ne répond plus, el Manitoba no contesta, termina con la llegada inesperada, totalmente inopinada, de Josette y Joko a la isla de los caníbales, donde se salvan de ser devorados gracias a Joko y acaban siendo adorados por los caníbales como si fuesen deidades. Ahí vemos, por tanto, pues ciertos ecos de nuevo de Tintín en el Congo. Y en la parte final de este volumen, pues tenemos ahí, en esta parte aquí, tenemos el siguiente texto. Dice: Pendant ce temps, les pirates continuent leurs recherches. Parviendront-ils à reprendre Joe et Seth? Vous le saurez en lisant l'album suivant, L'éruption du Karamako. Aquí está. Es decir, durante este tiempo, los piratas siguen buscándolos. ¿Conseguirán volver a atrapar a Joe y Seth? Lo sabréis leyendo el álbum siguiente, que es La erupción del Karamako. Nada muy diferente a lo que Hergé tiempo después haría en Objetivo a la Luna y Aterrizaje en la Luna. Al final de Objetivo a la Luna tenemos un texto bastante semejante, animando al lector a continuar leyendo el siguiente volumen, la continuación de la historia. Recordemos que estas son todas historias serializadas, pero incluso en este caso, como en algunas de las aventuras de Tintín, tenemos dos partes en su publicación en álbum, con lo cual al final de la primera parte tenemos una especie de anuncio que trata de mantener el interés para que continuemos leyendo la historia en el siguiente álbum. Y yo he tenido la oportunidad, después de bastantes años, de releer esta historia bipartita, El Manitoba no contesta y La erupción del Karamako, que se conoce
con el título general de El rayo misterioso, y me parece que está claro que Hergé no se está tomando tan en serio las aventuras de Josette y Joko como se estaba tomando las aventuras de Tintín. La trama de estas aventuras da cierta sensación de improvisación, como las tramas de los primeros álbumes de Tintín. Hay mucho slapstick, hay muchos momentos en los que hay golpes, los personajes se caen, se dan buenos golpes. Hay muchas situaciones desesperadas que acaban resolviéndose de una forma imprevisible y a veces incluso de una forma un tanto increíble o inverosímil. Hergé parece estar intentando incluir específicamente todos los elementos posibles de las novelas populares de aventuras que tenían éxito en la época, incluida esa erupción volcánica que aparece al principio del segundo volumen y que aquí tenemos pues perfectamente dibujada en esta magnífica portada de la erupción del Caramaco. Ahí está el Caramaco, que es el volcán en esta isla en erupción, cosa típica en las novelas populares de aventuras de la época y diría yo prácticamente de todas las épocas. La representación de los caníbales, esto lo he ya apuntado brevemente, nos hace pensar en el álbum de 1930 Tintín en el Congo, pero aquí, más que una visión colonialista, lo que vemos es una representación caricaturesca, una representación estereotipada, ficcionalizada de los nativos, fuertemente influida por las novelas y películas de aventuras de la época. Por supuesto, hay un elemento colonialista, pero más importancia tiene, yo creo aquí, el imaginario de las novelas de aventuras de la época que solían representar de esta manera totalmente ficcionalizada, estereotipada a los nativos de cualquier isla como caníbales que trataban de comerse a los protagonistas. Por supuesto, no ayuda si comparamos o ponemos juntos, ¿no? Tintín el Congo y esta historia, el Manitoba no contesta, y la erupción del Caramaco, pues no ayuda, desde luego, para la caracterización de las ideas raciales que tenía Hergé, pero en este caso, más que el colonialismo, yo diría que tiene que ver mucho más con ese imaginario típico de las novelas de aventuras que está siguiendo claramente Hergé en estas historias de Josette y Joko, todavía más o con todavía más evidencia, con todavía más claridad que en las aventuras de Tintín. Con la introducción del científico y de los robots, voy a volver a enseñar la portada, ahí está el científico con uno de los robots. Con la introducción del científico y de los robots y estos planes de dominación del mundo, Hergé se acerca aquí, de hecho, más a la ciencia ficción que casi en cualquiera de sus otras obras. Incluso el científico, en la página 15 de La erupción del Caramaco, intenta transmitir el alma de Jo al robot para darle vida de forma artificial, y esa es una de las razones de que secuestre a Jo y a Sete. Lo tenemos aquí, en esta parte de aquí, vemos cómo el científico loco está tratando de insuflar el alma de Jo a este robot, cosa típica de novelas de ciencia ficción de la época. La parte de la erupción del Caramaco específicamente que se desarrolla en Nueva York, porque el periplo de Josette y Joko es internacional, es global, van a diferentes partes del mundo y acaban llegando en cierto momento a Nueva York, pues esta parte de la historia que ocurre en la urbe neoyorquina nos recuerda claramente a Tintín en América. Vamos a tener de nuevo gángsters, en este caso no vamos a tener nativos americanos, pero sí vamos a tener gángsters, y específicamente en la página 51, son más breves las historias, cada uno de estos álbumes son más breves que
los de Tintín, pues en la página 51, ya hacia la parte final, tenemos aquí un desfile multitudinario de Jo y Sete por las calles de Nueva York, que nos recuerda también a la parte final de Tintín en América, y ahí vemos pues las banderas estadounidenses en este caso junto a las banderas francesas también, porque recuerden que esta es una historia que Hergé creó para un semanario francés, no para un semanario belga. Como él mismo explica en las conversaciones con Numa Sadoul, Hergé demuestra tener muchas dificultades para incluir a los Legrand. Los Legrand son los padres de Jo y Sete. Jo y Sete se llaman Jo y Sete Legrand. Pues Hergé tiene muchos problemas para incluir a los Legrand en esta historia, porque los padres de Jo y Sete suelen aparecer junto a la radio, preocupados y escuchando noticias sobre las aventuras de sus hijos en lugares lejanos, aunque Hergé consigue hacia el final incluir al padre de Jo y Sete en el rescate, en esa parte final de la historia, en ese rescate final, pues participa de alguna manera también el padre de Jo y Sete. Otra cosa que es evidente es la importancia de la radio como medio de comunicación de masas, porque a través de la radio precisamente se enteran los personajes de muchos de los sucesos de la historia, ya no solamente los padres de Jo y Sete, que están preocupados por dónde están sus hijos y están muchas veces colgados de la radio tratando de escuchar la radio para intentar saber qué es lo que ocurre con sus hijos, pues muchos personajes se enteran, no solo los padres, sino otros personajes también se enteran de lo que ocurre en la historia a través de la radio. Y Hergé, en una de las páginas, la página 35 de la erupción del Caramaco, presenta incluso la radio como un medio de comunicación global. Aquí tenemos, y es muy interesante, cómo Hergé está aquí presentando a la radio desde el locutor que está ahí ante el micrófono, después las antenas de radio y después esa bola del mundo. Las ondas de radio viajan a lo largo y ancho del mundo y la radio es realmente presentada aquí, se presenta aquí como un medio de comunicación global. Hay una parte también de El Manitoba no contesta en la que el científico loco pierde momentáneamente la memoria debido a un golpe en la cabeza y la recupera mediante otro golpe, cosa típica pues de muchos cómics, de muchas películas, de muchas novelas en las cuales hay una amnesia temporal por culpa de un golpe o debido a un golpe y después otro golpe pues hace que la amnesia desaparezca y el personaje vuelva a recordar. Esto lo utiliza en El Manitoba no contesta Hergé y va a reutilizar esto Hergé con algunas modificaciones, y de esto hemos hablado ya en el vídeo específico sobre este álbum. Esto lo reutiliza en Objetivo La Luna con el profesor Tornasol en el Centro de Investigaciones Atómicas de Sbrods en Sildavia. Ya aparece aquí, pero no es algo que se le ocurra a Hergé, realmente es algo típico de muchas películas y de muchas novelas de la época. Es casi un estereotipo, es casi un lugar común, ¿no?, de este tipo de historias. La trama en general, sin duda, no tiene la profundidad narrativa y de contenido que ya empieza a caracterizar las tramas de la serie de las aventuras de Tintín en estos momentos. Recuerden que esto se publica, El Rayo del Misterio, Le Rayon du Mystère, se publica más o menos al mismo tiempo que La Oreja Rota, que ya es una historia que empieza a incluir una trama un poco más compleja en el caso de Tintín. Esto no lo vemos aquí en el Rayo del Misterio o El Rayo Misterioso de Jo, Sete y Joko. Es una trama mucho menos profunda y con un contenido pues también
mucho menos profundo y mucho menos rico. Y en su libro, Hergé, fils de Tintin, o Hergé, hijo de Tintín, que aquí tengo en la edición original en francés, de Benoît Peters, en la página 167 de este libro, Peters habla de la serie de Josette y Joko y dice lo siguiente: hay pocos clichés de la novela popular que no encontremos en esta historia. Se refiere a El rayo misterioso de Josette y Joko. En cuanto a los personajes, son tan insulsos que es muy difícil que nos importen sus infortunios. Por tanto, en este libro, Benoît Peters tiene una concepción muy negativa de esta serie, de esta historia de Josette y Joko dibujada por Hergé. Pero si abrimos Tintín y el mundo de Hergé, Tintin and the World of Hergé, veremos que en la página 140 Peters es mucho más benévolo con la serie. No sé si es que se releyó los álbumes y volvió a pensar sobre el tema y cambió un poco de opinión. Sigue sin tener una opinión muy positiva, pero sí dice cosas mucho más agradables de esta primera historia y de los personajes de Josette y Joko en general. En Tintín y el mundo de Hergé, Peters dice en la página 140: pese a las dificultades estructurales descritas por Hergé, estos libros están llenos de interés y ofrecen una lectura apasionante. Bueno, pues no estoy seguro de si lo que Peters piensa tiene más que ver con lo primero que leí o con lo segundo que leí, pero lo que sí está claro es que para mí hay que tomarse Josette y Joko como lo que realmente son. Cómics de aventuras que son simplemente eso, que uno lee pues por el placer de la aventura, por el placer de la trama y también por compararlos un poco con lo que Hergé estaba haciendo en esos momentos en la serie de Tintín y también con los primeros álbumes de la serie de Tintín, con los que tienen muchos puntos en común. Son unos álbumes interesantes también, como veremos cuando hablemos de las otras 3 historias en vídeos posteriores, porque vemos algunas cosas que está haciendo Hergé aquí que después retomará en algunos álbumes de Tintín. No creo que me quede mucho más que decir de esta primera historia. Como digo, tendremos más vídeos para los demás álbumes de Josette y Joko. Esta es la primera historia, El rayo misterioso, con El Manitoba no contesta, que es la primera parte de esta historia, El rayo misterioso, y después la erupción del Caramaco, que es la segunda parte de esta historia, El rayo misterioso. No sé qué piensan ustedes sobre Josette y Joko, no sé si han tenido la oportunidad de leer estas historias de Hergé o no, pero si es así, les animo a que dejen algún comentario por la parte de abajo del libro diciéndome, no del libro, sino del vídeo, diciéndome qué es lo que piensan acerca de estos personajes menos conocidos de Hergé, que son Josette y Joko. Si no los han leído, yo desde luego les animo a que los lean porque hay más en la obra de Hergé, aparte de Tintín, y personajes como Quique Flupke, Popol et Virginie, incluso Totor, y desde luego Josette y Joko son personajes que también merecen la atención de todos los tintinólogos y tintinófilos, y como tal vamos a también dedicar algunos vídeos de la serie Tintín y Hergé a hablar de otros personajes creados por Hergé a lo largo de su extensa y siempre interesante carrera. Por ahora nada más, llegamos al final de este vídeo. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo que se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de septiembre del año 2020, sin ningún tipo de cortes, y que muy pronto ustedes van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchísimas gracias por su atención. Díganme qué es lo que les parece la serie de Josette y Joko, y nos vemos en esta serie Tintín y Hergé aquí en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias y hasta la próxima.